Ah, ok. Tengo que encender la cámara, ¿verdad, doctora? Vamos a ver si se mira. ¿Se mira bien la pantalla o hay alguno? Ahí yo miro bien la pantalla, ahí la estamos viendo bien. Bueno, ok. Muy buenas tardes, noche, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre lo que es la destilación simple. Los integrantes de nuestro grupo son Andrea Licet Ortiz Molina, su servidor Javier Torres, Ray Duarte y Humberto Rodríguez. ¿Cómo se llama? Aquí está. Ok. Antes de comenzar, pues nuestro tema es lo que es la destilación simple. Pero antes de comenzar a hablarles sobre la destilación simple, es importante hablarles un poco sobre que, bueno, la destilación es una operación unitaria que tiene por objeto separar, mediante lo que es la vaporización, una mezcla de líquidos miscibles y volátiles de otra. O sea, por decir así, es la separación de los líquidos más livianos de los líquidos más pesados, que esto lo podemos ver como en el ejemplo del alcohol. Em, Se denomina destilación a lo que es la separación de los componentes por diferencia de temperatura. Es decir, los componentes que son más volátiles son los que se irán separando primero y los que son un poco más pesados, menos volátiles, irán quedando como en lo que sería nuestro residuo. Muy bien. La destilación, bueno, eso ya se lo dije. La destilación binaria. La destilación binaria es una operación unitaria que es de separación de una difusión estacionaria molecular en la que se transfiere, en la que hay transferencia de masa y la que gobierna el fenómeno, es la que gobierna el fenómeno. Y esta solución, al separarse, se debe tener dos componentes, al cual se queda que es el residuo, que se quedaría como quien dice asentado en la base. Y el otro sería el volátil, que sería básicamente nuestro vapor, lo que irá pasando, que aquí lo podemos ver en la imagen, sería lo que va a subir por esa manguerita, irá quedando en lo que sería nuestro tubito que está a la parte derecha. Ok. Continuando vamos a hablar más sobre la destilación binaria. La solución al separarse debe tener dos componentes. Uno que se denomina soluto no volátil, el cual quedará en el residuo, y el soluto, que será lo que será el soluto volátil, que será lo que quedará, que irá destilando, que sería nuestra nubecita que irá subiendo, que es la destilación. La destilación de mezclas binarias. En la práctica existen diferentes métodos de destilación binarias. Estudiaremos dos métodos de destilación, lo que es la destilación simple y la destilación flash. En la destilación simple, lo esencial es que consiste en una vaporización parcial, en lo que con la producción de vapor rico en componentes volátiles, que de la mezcla inicial quedando lo que es el residuo de los componentes menos volátiles. La destilación simple se usa cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil, o bien cuando esta contiene más de una sustancia volátil, pero sus puntos de ebullición en 80 grados, otros van aumentando, y así entonces se van destilando primero los que tienen un punto de ebullición más bajo. Eh, las formas en que se puede efectuar lo que es la destilación simple es la de equilibrio o cerrada y la diferencial o abierta. ¿En qué consiste lo que es la de equilibrio o cerrada?
En este caso, el equilibrio se lleva a una temperatura intermedia entre entre la del principio y la del final de ebullición, dejando que la fase de vapor que se forma alcance un equilibrio con la fase líquida a esa temperatura. La diferencial o abierta, este método de destilación es el que se utiliza normalmente en los laboratorios, cuando se trabaja sin reflujo, llevando continuamente vapores producidos hasta un condensador. Aquí podemos ver lo que es un esquema de lo que es la destilación, donde podemos ver lo que está la caldera o calderín. Ahí es donde irá quedando nuestro residuo, ahí tenemos nuestro líquido y donde simplemente irá quedando nuestro residuo. Y en la parte de arriba irá subiendo lo que es nuestro componente más volátil hasta quedar en un condensador, que es donde irá quedando nuestro producto ya destilado. Bueno, voy a explicar un poquito mejor esto. El modo de operar de esto es que se carga lo que es la parte inferior del calderín con la mezcla a destilar, y mediante lo que es un aporte de calor se van formando lo que son los vapores, que son los que irán elevándose por ser más volátiles, que se irán retirando continuamente hacia lo que está en la parte de arriba, que sería nuestro condensador, buscando que no haya un retorno de nuestro destilado hacia lo que es la caldera de nuevo. Y bueno, la composición del calderín va variando continuamente, elevándose la composición de los componentes pesados, no existiendo como un estado estacionario, o sea, la temperatura siempre irá en que se aporta al calderín, se hace a una velocidad constante, o sea, no es no detenerse, sino que es una velocidad que simplemente continúe y continúe con nuestro aporte de calor. A medida de que se vaya empobreciendo el componente más volátil, solo irán quedando nuestros residuos. ¿Qué es la destilación flash? Bueno, la destilación flash o instantánea consiste en la vaporización de una fracción definida de líquido en una manera tal que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido que nos va a quedar como residuo, separando el vapor interna. La destilación instantánea o flash se usa de manera bastante extensa en la refinación de lo que sería el petróleo para convertirlo en gasolina, en destiladores de tubos. Y el fluido calentado se va evaporando instantáneamente en corrientes de vapor y corrientes de líquido residual. En cada una de ellas, cuales contienen bastantes componentes, el líquido que proviene de absorber se somete a destilación instantánea para recuperar una parte del soluto y el líquido de un reactor a alta presión. Se puede destilar instantáneamente a lo que es baja presión, generando un vapor un poco más leve. Bueno, la destilación flash también se puede llamar cerrada o de equilibrio, que consiste simplemente, como les vengo explicando, solo una parte de lo que es nuestro líquido se va destilando por partes. Y se puede llevar a práctica la destilación flash, se puede llevar a cabo en la práctica por medio de cualquiera de dos métodos principales. El primer método consiste en la producción de un vapor por lo que es la ebullición de la mezcla líquida, que se va a separar de una sola etapa para recuperar y condensar los vapores. En este método no se permite que el líquido regrese al destilador de una sola etapa y se ponga en contacto con los vapores que van desprendiéndose luego de condensarlo. El segundo método
El segundo método implica el retorno de una porción de lo que es el destilado. O sea, la diferencia es que en el otro no se podía regresar lo que ya teníamos condensado a nuestro caldera. Y en este segundo método vamos a regresar lo que es una porción para refinarlo más, para dejarlo un poco más puro, dejar un poco mejor nuestro destilado. Bueno, aquí tenemos lo que es un ejemplo de lo que es una destiladora de fila. Podemos ver que aquí tenemos lo que es nuestra alimentación. En la parte derecha tenemos el tubo donde se irá nuestro condensado. Y en la parte cuadrada es donde tendremos nuestro residuo, nuestro líquido, donde irá pasando por tubos hasta llegar a nuestra parte donde será la parte condensada. La destilación con rectificación. La operación de rectificación es una operación en contracorriente y de etapas múltiples. Consiste en hacer circular el vapor de una mezcla con el condensado procedente de ese mismo vapor, en un equilibrio llamado columna de rectificación. Mediante este proceso se pueden tener los componentes con la pureza que se desee, ya que podemos dar varias veces este proceso, podemos tenerlo lo más puro posible. Las partes esenciales de una columna de rectificación son la columna en donde se pone en contacto entre el líquido y el vapor, el calderín situado que siempre generalmente va en la base para poder acentuar nuestros residuos y que el vapor no tenga un mayor recorrido. Y tendremos también la tercera, que sería un condensador situado en la parte superior de la columna que se encarga de suministrar el líquido descendiente para su contacto con el vapor. Para lograr lo que es el íntimo contacto entre estas fases del líquido y el vapor, al objeto de establecer la transferencia de masa entre ambas fases, interesa que lo que es la superficie y el tiempo de contacto que se va a tener sea suficiente. En la práctica, este contacto se logra con algunos dispositivos como ser los platos o cuerpos de relleno, que lo podemos ver en esta siguiente imagen. En esta imagen podemos ver lo que son los platos, la parte oscura de nuestro calderín, la parte de abajo es donde irá quedando nuestro residuo, y ahí podemos ver las flechas que van hacia arriba, es el vapor que va aumentando, y las partes negras, que serían esas tres plecas, son nuestros platos o cuerpos de relleno, donde se irá acentuando un poco más del condensado y se irá reevaporando hasta, hasta dejarlo un poco más refinado. Los tipos de rectificación que hay de mezclas binarias son el rectificación continua y lo que es la rectificación discontinua. Okay. La rectificación continua, en todo proceso de destilación, el vapor que se forma en el calderín es más rico que el componente, es más rico en el componente volátil que el líquido que queda sentado abajo, que lo llamamos, rectifico, residuo. Sin embargo, el vapor contiene cantidades de ambos componentes, y el destilado raramente es una sustancia pura. Por eso, siempre es mejor llevarlo por un proceso de rectificación para mejorar esa pureza, para aumentar la composición y la concentración del componente más volátil. Se separa el menos volátil de este. El vapor se pone en contacto con una corriente que desciende del líquido hirviente. Por la parte superior de la columna de destilación se introduce una corriente de líquido de alta concentración del componente más volátil, que se denomina reflujo, que incluso aquí está una imagen a la parte derecha donde se muestra lo que es el recorrido.
Vemos que en la parte izquierda el vapor va subiendo y en la parte derecha tenemos la contracorriente, que sería de nuestro líquido. Para hacerlo un poco más refinado, este líquido va regresando a lo que es el calderín y el vapor va saliendo más rectificado, llegando a lo que es nuestro condensador. La rectificación discontinua. En determinadas ocasiones, la cantidad de alimento a destilar no es muy alta y la operación en continuo puede resultar bastante costosa, siendo más adecuado efectuar la destilación por cargas o discontinua. Operando en discontinuo se carga lo que es el calderín con la mezcla que se va a destilar. Perdón. La misma se hace circular los vapores de forma a través de una columna de rectificación. La composición de lo que es el destilado depende de la composición que se vaya a cargar y también del número de platos y de la razón de reflujo utilizada. Cuando este proceso se inicia, el destilado es rico en el componente más volátil porque son los primeros vapores que van saliendo, mientras que la mezcla se irá empobreciendo poco a poco en los componentes más volátiles hasta quedar los componentes más pesados. A medida que se va avanzando en lo que es la corriente de destilado, es cada vez más pobre el componente volátil, ya que la mayor parte se irá destilando y solo irá quedando el residuo, que sería dejarlo lo más puro posible. De lo que son los tipos de destiladoras que se usan en los alimentos y en la química. Esta es una destiladora de alcohol de cervecería. Ahí podemos ver las imágenes, que son grandes contenedores porque es un líquido que se trabaja en grandes cantidades, y tenemos varias calderas donde se irá destilando, y arriba podemos ver que medio se nota un poco donde irá nuestro condensador, que está en la parte superior del primer contenedor. Ahí está nuestro condensador donde se irá destilando el alcohol. Esto es una destiladora de agua industrial. El agua destilada se utiliza más que todo para trabajos en lo que es laboratorio. Incluso se puede utilizar en lo que es la industria automobiliaria para lavar lo que son los motores. Se usa bastante. Eh, 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 una gran capacidad de conducción de electricidad. También tenemos lo que es la destiladora de etanol, que es una destiladora un poco más compleja. Ahí podemos ver todo su mecanismo, donde está un tubo de rectificación, está lo que es la caldera en la parte izquierda, no, perdón, derecha, y, no, pero izquierda, sí, disculpen, izquierda, y en la parte derecha irá quedando solo lo que es nuestro condensado. Ok, esto ha sido todo por parte de nuestro grupo. Eh, eh, Espero si tienen alguna pregunta la puedan hacer y ver si podemos responderla.